vamos a la parte de justiciabilidad de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales por la Corte Interamericana. Lo voy a dividir en 4 secciones. Primero, los antecedentes de la ONU y de la OEA, y una primera etapa que refiere a la justiciabilidad indirecta de estos derechos por parte de la Corte. Una segunda etapa que refiere a la justiciabilidad a través del Protocolo de San Salvador. Y finalmente la tercera etapa, que es en la que estamos a partir de 2017, agosto, la justiciabilidad directa a través del artículo 26. A ver, les cuento. La razón por la que he diseñado de esta manera el taller es entender este proceso, pues es relevante porque la falta de justiciabilidad de los DESCA no solo fue un mal entendimiento en la Corte Interamericana, sino en todo el mundo. Entonces, es mi deseo poder darles los elementos para que podamos entender qué fue lo que pasó. O sea, por qué esos derechos, de pronto dijimos, no, esos derechos de ESCA solo se van a cumplir mientras el Estado tenga dinero, y si no tiene dinero, pues no hay dinero, ¿no? Con esa simpleza, con esa desfachatez de parte de los estados, ¿no? Entonces, vamos a ver esta primera parte. Decimos antecedentes, primera etapa, segunda y tercera. Vamos con los antecedentes. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó para llegar a este entendimiento extraño de los derechos de los DESCA? Primero hay que recordar que los derechos humanos se consagran como tales después de la Segunda Guerra Mundial a partir de 2 documentos relevantes: la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Declaración Americana de Derechos Humanos, que se firmó antes. Esto es muy poco conocido, es muy interesante. Las dos se firmaron en el 48, pero la Declaración Americana de Derechos Humanos, es decir, el primer documento internacional en el mundo de esta materia, fue en América. Eso fue 6 meses antes, 7 meses antes. Entonces, bueno, tenemos estos 2 documentos relevantes y en los 2 se contemplaron derechos civiles y políticos, ya saben, civiles y políticos, la vida, la integridad personal, la propiedad, etcétera, justiciables, y los DESCA. Entonces, los documentos contemplaban los 2 tipos de derecho: los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, y los derechos civiles y políticos. Y ambos se decían en estos documentos que son derechos interdependientes e indivisibles. Ahora, fue una situación coyuntural la que generó una separación entre estos 2 tipos de derechos. En las Naciones Unidas, lo que pasó en 1966, se generan 2 instrumentos vinculantes que tenían como objeto efectivizar la Declaración Universal, y fueron el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales. Hoy le llamamos ambientales también. Y lo que pasó fue que solo el primero, el de civiles y políticos, incluyó un sistema individual de peticiones, mientras de peticiones decimos a nivel internacional, como que se podían hacer demandas, como para hablar en nuestro término más nacional, ¿no? Mientras que en el segundo, no solo se previó un sistema de informes en el que los estados tenían que reportar cómo iban avanzando progresivamente en su cumplimiento, pero no hubo un sistema de demandas, peticiones. Entonces, hay que tomar en cuenta que ello se dio en el contexto de la Guerra Fría, en el que los bloques capitalista a cargo de Estados Unidos y el bloque comunista a cargo de la URSS tenían visiones muy distintas de lo que era la efectividad de los derechos. Aunque ahí se dio, la verdad, un montón de contradicciones,
por ejemplo, en cuanto al derecho a la propiedad, que es un derecho súper económico. Sin embargo, la propiedad se colocó en la versión de derechos civiles y políticos, mientras que otros derechos básicos para el desarrollo de la vida, como la salud, se dejó en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, ¿no? Vean lo que va pasando. Entonces, al mismo tiempo, a la par, en 1967, en el sistema interamericano, o sea, aquello fue el sistema universal, todo ese montón de cuestiones que pasaban en el sistema universal, pues en el sistema interamericano, en el 67, ya teníamos una carta de la OEA que colocaba principios y directrices de la Organización de Estados Americanos, pero justo en 1967 se creó el Protocolo de Buenos Aires, que reformó dicha carta para ingresarle derechos económicos, sociales, culturales y ambientales y derechos civiles y políticos. Entonces se reforma la Carta de la OEA para agregarle ciertos derechos, es decir, la dota, la fortalece a la organización con esta nueva visión. Y además en ese protocolo de Buenos Aires se dio la orden, ahí fue donde se dio la instrucción de realizar una convención interamericana que señalara cómo se iban a garantizar tales derechos. Y 2 años después, en el 69, se crea la Convención Americana de Derechos Humanos, en la que desde el preámbulo afirma que la interdependencia e indivisibilidad de los derechos civiles y políticos y los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales están en esa interdependencia. Entonces, ahí se constata también que con la reforma del Protocolo de Buenos Aires se dotó al sistema interamericano de los DESCA y además que serían garantizados. Y podemos ver que tal separación en el entendimiento de derechos generó una división a lo largo del tiempo en cuanto a la manera de exigirlos, cómo se exigían unos y cómo otros. Y además esto también nos deja muy claro que en realidad en las Américas, en los años 60, se tenía la convicción de que los DESCA serían derechos garantizados y justiciables, ¿sí? Entonces, sin embargo, ¿qué fue lo que pasó? O sea, si estaba esa claridad en los 60, ¿qué pasó? Pues resulta ser que el artículo 26 de la Convención Americana, que se titula DESCA, Derechos Económicos, Sociales, contiene una expresión de progresividad, con una redacción que resulta sumamente ambigua, porque no da un catálogo de derechos, no te dice, los DESCA son este y aquel. Y más bien lo que hace es una remisión a la Carta de la OEA. Entonces el artículo te dice, bueno, si quieres saber cuáles son los derechos que contengo, ve a la OEA. Y allá vas a ver qué derechos. Bueno, ese artículo dice que los DESCA se lograrán progresivamente. Eso es cierto, que se lograrán progresivamente. Pero dice también que se les da la orden, que se les dé plena efectividad a los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales, sobre educación, ciencia y cultura contenidas en la Carta de la OEA reformada por el Protocolo de Buenos Aires, tal cual. Entonces, dicha redacción poco afortunada del artículo 26 provocó que en el sistema interamericano sus funcionarios y funcionarias tuvieran serias y grandes dudas sobre el real alcance de ese artículo, sobre cómo se debía aplicar, y de ahí que resulte relevante que la Corte Interamericana hace 3 años hubiera dado una interpretación evolutiva, ¿no? Literal, sistemática, teleológica, que finalmente le dio vida a los DESCA y los declaró como derechos autónomos y justiciables, que es lo que vamos a ver más adelante. Entonces, ya que sabemos de dónde vino la confusión que fue ese artículo, pues en 1998 se logró
pasó, el protocolo de San Salvador, que es un protocolo, digamos que es una extensión de la Convención Americana de Derechos Humanos, y el protocolo de San Salvador se refería al protocolo de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Y pensaríamos que la construcción de este protocolo ya solucionaría el problema porque tenía un catálogo de derechos, porque los tiene, pero desgraciadamente no fue así. O sea, ya que estableció que los únicos derechos justiciables de ese protocolo ante el sistema interamericano, es decir, ante el sistema de peticiones, demandas, comisión, corte interamericana, sería solamente el derecho a la educación y los derechos sindicales. O sea, le amarra las manos a la Corte Interamericana. O sea, dice, los únicos justiciables, aunque yo aquí te dé una lista preciosa de derechos, pues los únicos justiciables son educación y derechos sindicales. Sin embargo, también decían, bueno, que si había la posibilidad de que el protocolo pudiera modificar a la convención y que por ese motivo, en realidad, lo que pasó fue que un protocolo adicional a la convención no puede modificar el tratado principal. La propia convención, de hecho, señala que para modificar el tratado se requieren 2/3 partes de los Estados miembros, que es algo enorme, 2/3 partes de los Estados miembros, mientras que para crear un protocolo se requiere algún número, 11, de estados que se unan y se adhieran al mismo. Entonces, ello habla de la complejidad de modificar al tratado principal, por lo que un protocolo definitivamente no puede modificarlo. Y ellos explican muy bien en Poblete Vilches, el caso Poblete Vilches, y sobre todo en el de Cuspulpi Varal, que lo vamos a ver mañana. Así, la visión pasada de no justiciabilidad de los DESCA, pues resulta totalmente errónea. ¿Hay alguna pregunta hasta este momento? ¿Algún comentario? Bueno, continuamos. Ahora, explicado ya qué fue lo que pasó históricamente, por qué llegamos a esa confusión hasta este momento, vamos a la primera etapa de justiciabilidad, que le llamamos justiciabilidad indirecta en la Corte Interamericana. En realidad, lo que pasa en esta etapa es que la Corte tuvo casos en los que, digamos, sobre todo a partir de 1999, no antes, comenzó a recibir casos en los que las problemáticas comenzaron a trascender la literalidad del tratado, y obviamente fue el protocolo de San Salvador el que impulsó este movimiento. O sea, digamos que una vez que se emite el protocolo y sobre todo pues con sus alcances y demás, pues comienzan a llegar este tipo de preguntas a la Corte Interamericana. Y lo que pasó en esta etapa es que se tienen dos conceptos con los que la Corte Interamericana abordó los DESCA antes de 2017. ¿Por qué de 2017? Porque es la tercera etapa que la vamos a ver. Esos dos conceptos para la justiciabilidad indirecta fueron vida digna y progresividad. Y lo que pasó fue que, por ejemplo, en vida digna, esto fue muy interesante, porque, por ejemplo, en el caso Niños de la Calle contra Guatemala, de noviembre de 1999, de hecho, en los que las personas en situación de calle, menores de edad, sufrían abusos policíacos, ejecuciones extrajudiciales, la Corte se vio en la necesidad de cambiar su forma de interpretación de la Convención y a partir de ello desarrolló justamente el concepto de vida digna, en el cual no solo se hacía una interpretación desde la obligación de respeto como no afectar a la vida tal cual, sino el de garantizar condiciones que permitan esa vida digna. Hablamos de condiciones como el agua, la salud, la alimentación, y ello a la luz del artículo 4 de la Convención. Y el artículo 4 de la Convención se titula Derecho a la Vida. Pero si leemos literalmente el artículo,
no encontraremos esta perspectiva extensa de la vida, sino que es una interpretación desde la obligación de garantía que la Corte Interamericana hizo. Y pasó, por ejemplo, también con los casos indígenas que llegaron, fue muy similar, porque se reclamaban invasiones o afectaciones en su territorio ancestral, y para ello la Corte utilizaba el artículo 21, es decir, propiedad privada, así dice. Y en ninguna línea, ese artículo nos explica que tenga una dimensión colectiva, que era lo que se hablaba de la propiedad colectiva de las comunidades indígenas. Sin embargo, desde el caso Mayagna Sumo versus Nicaragua, hasta el caso Caliña-Locomo versus Surinam, interpretó que este artículo tenía ese sentido y lo dotó de una interpretación evolutiva a la luz del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Y también en estos casos, también se vieron las condiciones de miseria en la que se encontraban las personas indígenas, y con el concepto de vida digna se responsabilizó al Estado por no haber dado acceso al agua, a la salud, por ejemplo. Y también en esta etapa de justiciabilidad indirecta, hubo casos de negligencia médica. Por ejemplo, hay 3 casos muy famosos contra Ecuador, que son Albán Cornejo, Vera Vera, Suárez Peralta, en los que hubo daños por médicos en el ámbito privado y público a la luz del artículo 5 de la Convención. ¿Cuál es este? Integridad personal. Y en ninguna línea de este artículo se habla del derecho a la salud. En ninguna. Pero lo que hizo la Corte fue interpretarlo en el sentido de que se debía proteger la integridad de las personas en contexto de salud. Y ordenó reparaciones a los estados por no haber brindado salud adecuada y no haber fiscalizado clínicas privadas, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que tenemos es eso en cuanto al concepto de vida digna, ¿no? Ahora, en progresividad, lo que pasa, hay 2 casos muy famosos sobre esto. Uno, 5 pensionistas contra Perú. Se alegó la afectación al acceso a la pensión de un grupo de trabajadores a causa de una nueva ley. Fue la primera vez que la Comisión Interamericana alegó la violación al artículo 26, que dice ahí que contiene los DESCA, pero desde la perspectiva de progresividad. Sin embargo, la Corte Interamericana se rehusó a analizarlo, aduciendo que se trataba de solo 5 personas y que se requería una situación mayor para pronunciarse sobre el mismo. Muy extraño cuando leemos ahora ese tipo de resoluciones, pero bueno, va avanzando, ¿no? Es parte de esas transiciones. Y también en el caso Acevedo Buendía contra Perú, ya no fue la comisión, sino los representantes que alegaron la violación del artículo 26 por progresividad. Y en este caso el Estado alegó excepciones preliminares diciendo que la Corte no era competente para pronunciarse sobre aquel porque no era justiciable, ¿sí? El artículo 26. Y la Corte estableció que sí tenía competencia para revisar el artículo 26, que porque se encontraba dentro de la cobertura del artículo 1.1 de garantía y respeto, y que era decisión de los estados que tuviera fuerza vinculante. Entonces fue muy interesante que en las excepciones preliminares sí se diga esto, pero ya a la hora del fondo, la Corte dijo que no tenía suficientes elementos para pronunciarse sobre el artículo 26 y la progresividad, y manejó la pérdida de las pensiones mediante el artículo 21 de la propiedad privada. ¿A dónde voy con esto? A ver, esta primera etapa tenemos pues que la Corte utiliza los conceptos de vida digna y progresividad, y digamos que fueron los conceptos que solidificaron la idea de que el artículo 26 de DESCA no contenía derechos y que por lo tanto no eran justiciables. Y lo muy positivo de esta
primera etapa es que, aunque el artículo supuestamente en ese momento no reconocía esos derechos, la Corte Interamericana sí garantizó a las víctimas los mismos a través, declarando de forma indirecta la violación a derechos civiles y políticos. Quedémonos con esa idea. La Corte Interamericana debe hacer su chamba, no dejó de hacer su trabajo, lo hizo, protegió a las víctimas, declaró la violación de los DESCA, podemos decir, pero lo hizo a través de la declaración formal de la violación a derechos civiles y políticos, como la vida, la integridad personal, sobre todo. Ahora, después de esto llegamos a una segunda etapa de la Corte Interamericana, y es que justiciabiliza DESCA a través del Protocolo de San Salvador, que como ya habíamos dicho, es un protocolo que unifica la convención, que la adiciona, que la enriquece, ¿no? Depende de su naturaleza. En este caso, enriqueció la convención. Es un protocolo exclusivamente de DESCA, y el problema del mismo es que en realidad solo permite la justiciabilidad de la educación y los derechos sindicales. Y solo tenemos un caso de 2015, se llama González Yui contra Ecuador, y se trató de una niña que fue contagiada de VIH por una transfusión sanguínea que conllevó, por supuesto, varias afectaciones. Lo curioso es que la Corte no se pronunció sobre el derecho a la salud, por las razones que ya conocemos, por supuesto. Pero por primera vez utilizó el Protocolo de San Salvador para declarar la violación al derecho a la educación, que sí es ejecutable por la vía del protocolo, y fue sobre la educación porque en la escuela habían privado a la pequeñita, supuestamente para que no contagiara a sus compañeros y compañeras. Digamos que este criterio, esta segunda etapa, es un avance importantísimo, pero aún muy limitado en cuanto a la justiciabilidad autónoma de los DESCA. Y finalmente llegamos a la tercera gran etapa de la Corte Interamericana, la actual, en la que técnicamente llamamos justiciabilidad directa. Y en esto la Corte declara la violación de los DESCA directamente del artículo 26, porque reformula la interpretación de todo su pasado, superando todas sus etapas anteriores. Y en esta etapa, que es novísima, en realidad inició el 31 de agosto de 2017, su primer caso, que lo vamos a ir viendo. Y hasta este momento tenemos 6 casos líderes, ¿sí? 6 casos líderes desde 2017 que van marcando novedades en los criterios. Y aquí se toman en cuenta los casos, no se toman en cuenta los casos que repiten el criterio, sino los que modifican, cambiándolo o mejorándolo. La Corte Interamericana funciona con un sistema de precedentes parecido al common law. De ahí que hablar de jurisprudencia significa hablar de la sentencia misma a nivel de Corte Interamericana, y no es como lo entendemos en México, sino cada sentencia va generando jurisprudencia y va generando una historia. Es por eso que no es como acá, que nosotros hacemos un extracto de un párrafo de la sentencia y eso es jurisprudencia. A nivel internacional no es así. Y por eso el listado que vamos a hacer ahora de estos 6 casos, para que vean cómo se fue desarrollando, pues lo hacemos con base en ese criterio de precedentes. Entonces, el primero de esta tercera etapa, donde ya por fin justiciabilizamos a los DESCA mediante el artículo 26, tenemos el caso Lagos del Campo contra Perú, y este caso lo presentó la Comisión Interamericana como un caso de libertad de expresión en un contexto laboral.
Sin embargo, la Corte evalúa que la afectación principal fue el despido del señor Lagos y por lo tanto, si fue o no justificado ese despido. La comisión ni los representantes alegaron la violación al artículo 26, pero felizmente la Corte Interamericana abordó de oficio el conocimiento del artículo usando el principio iura novit curia, que no es otra cosa que el juzgador puede traer derechos que estén inmersos en el caso, aunque no se hayan alegado. Es decir, el juez conoce la ley. La Corte observó que en todas las instancias el señor Lagos del Campo alegó el despido como consecuencia principal de sus expresiones en el trabajo. Y por supuesto que la Corte sí hizo pronunciamiento sobre la violación a la libertad de expresión en el ámbito laboral, pero al mismo tiempo declaró por primera vez la violación del derecho al trabajo con base en el artículo 26. Y wow, se abre el telón de la nueva era. Y a mí me gusta decir que la Corte entra a su segunda época, la Corte Interamericana, utilizando los conceptos de la Suprema Corte, entramos a una segunda época en la Corte Interamericana. Y este criterio, perdón, se reiteró en 2 casos más. Es decir, el estándar del derecho al trabajo con el artículo 26, caso Trabajadores Cesados de Petroperú, y caso San Miguel Sosa. Ahora, la siguiente decisión es la opinión consultiva 23, que refiere al medio ambiente y los derechos humanos. Es una opinión que Colombia había solicitado a la luz del derecho a la vida y el derecho a la integridad personal, es decir, desde una perspectiva indirecta de violación, como ya hemos visto, como la primera etapa. Pero justo como la Corte ya había declarado la justiciabilidad del artículo 26 unos meses antes, con el caso Lagos del Campo, en esta ocasión siguió esa línea estableciendo que el medio ambiente no es un derecho que deviene de la vida digna o la integridad personal, que son derechos civiles y políticos, aunque puede tener un impacto colateral en ellos, lo dejó claro. Lo cual es muy frecuente, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de que el daño al medio ambiente puede tener afectaciones, por ahí a quien preguntaba sobre estos DESCA y la pandemia y demás, pues por supuesto que el daño al medio ambiente puede tener afectaciones severas en la salud de las personas y por tanto en su integridad o en algunos casos llevar hasta la muerte, que afectaría ahí el derecho a la vida, o incluso el derecho al acceso a la información pública, como se declaró en este mismo. Después tuvimos el caso Poblete Vilches contra Chile, en el que se declaró la violación directa al derecho a la salud. A ver, vimos allá, ya se había declarado la violación al derecho al trabajo, acá a la salud por primera vez en relación con personas mayores. Y aquí la Corte desarrolla criterios de obligaciones inmediatas y obligaciones progresivas de los DESCA. Después, en agosto de 2018, se emite el caso Cusculpi-Varal, que vamos a ver mañana, en el que personas portadoras de VIH no tuvieron acceso al tratamiento médico correspondiente, entre otros servicios de salud. Se desarrolla de manera más compleja la argumentación de la justiciabilidad del artículo 26 y el derecho a la salud, y se declara por primera vez la violación al principio de progresividad por decisiones regresivas del Estado. Todo eso lo vamos a ver mañana, pero veamos por qué es tan relevante Cuscul y por qué elegimos compartir este criterio con todas y todos ustedes.
Y tenemos el caso Muelle Flores. En este se declaró la violación al derecho a la seguridad social de una persona mayor con discapacidad. Y finalmente tenemos el caso Nuestra Tierra contra Argentina. Es un caso sobre comunidades indígenas, pero que en esta ocasión ya no trató como antiguamente, es decir, declarar DESCA violados, pero de forma indirectamente mediante derechos civiles y políticos, sino que declaró directamente violado el derecho a un medio ambiente sano, a la alimentación, a la participación en la vida cultural, al agua, utilizando el artículo 26. Entonces, lo que es importante que veamos es que a la fecha la Corte Interamericana ha desarrollado el derecho al trabajo, al medio ambiente sano, a la salud, a la seguridad social, a la alimentación, al agua, participación en la vida cultural, y todo ello gracias a una interpretación evolutiva del artículo 26. Entonces, tomando en cuenta que la jurisprudencia de la Corte Interamericana es vinculante para México y especialmente para ustedes, juezas y jueces, la justiciabilidad directa de los DESCA a ese nivel nos trae retos muy interesantes a la hora de resolver los casos nacionales. Y si bien es cierto que nuestra Constitución ya contemplaba muchos de estos derechos desde 1917, el formato de aplicabilidad ha cambiado a raíz de todo esto. Entonces, nos invita incluso a ver la manera en la que la Corte Interamericana construye sus criterios con base en diversas fuentes del derecho internacional. Entonces, de ahí la relevancia. Mañana vamos a ver con detalle cómo es que la Corte Interamericana generó esta interpretación del artículo 26 paso a paso, cómo llegó a esa conclusión. Vamos a ver a través del caso Cuscul, que es tan relevante por todo lo que ya comentábamos, cómo es que la Corte va generando de contenido a estos derechos, ¿no? Y sobre todo, la idea es que ustedes puedan ver la construcción argumentativa que les puede ayudar para la solución de sus propios casos. Y con esto termino este primer día de taller, y si tienen alguna pregunta, algún comentario, estaré con mucho gusto para ustedes. Por aquí veo que me están llegando algunas en el chat. A ver, veamos. Vianey pregunta, ¿la Corte Interamericana está obligada a estudiar los derechos inmersos en otros como lo refieren casos del campo o únicamente cuando se trata del acceso a la justicia para tutelar la estabilidad laboral respecto a la aplicación bajo el principio Novit Curia? Y luego también dice Fabián, en el caso Lagos del con unanimidad en declarar la violación al artículo 26. Son interesantes los votos disidentes, sí, de acuerdo. Y luego dice Omar, ¿podría repetir solo para recapitular las 3 etapas de la Corte DESC y últimos casos de la etapa? De acuerdo, mira. Vamos a empezar con esta última y cierro con la otra. Sí. Primero, lo que me importa bastante sobre esta historia en la jurisprudencia de la Corte no es solo por gusto académico, sino que es relevantísimo porque cuando ustedes vayan a la jurisprudencia de la Corte Interamericana, van a tener facilidad de identificar qué sentencias sí y qué sentencias no les pueden ayudar para resolver los casos, ¿sí? Entonces, por ahí se van a encontrar, buscan en el buscador y se encontraron el caso Caliña y Locomo y no sé qué, oh sí, mencionó tal cosa, la vida digna. Pero ustedes ya van a tener muy claro
muy claro que, eso pertenece a la primera etapa. ¿Sí? Esto a la segunda. Y la tercera es la que entonces sí vamos a utilizar todo con todo. ¿Cuáles son las etapas? La primera etapa, primero nos quedó muy claro de dónde surgió la confusión, ¿no? Todos los antecedentes de la ONU, de la OEA, por qué la confusión, por qué esta, digamos, diferencias que tenía Estados Unidos y la URSS, que en realidad fue más bien político el hacer una diferenciación arbitraria de derechos y pues eso generó toda una confusión y además la redacción del artículo 26, pues confusión. Y bueno, y llegamos a la primera etapa. Entonces, la primera etapa se refiere a, digamos que la Corte Interamericana sí justiciabiliza a DESCA, pero de forma indirecta a través de derechos civiles y políticos. Entonces, si antes no declaraba, se violó el derecho al agua, se violó el derecho a la alimentación, no lo hacía así. La Corte decía, se violó la vida digna, se violó el artículo 4 que contiene la vida digna, y entonces desarrolló ese concepto. En el artículo no dice nada de vida digna, ahí solo dice vida, ¿no? Pero la Corte es inteligente y hace una interpretación evolutiva de esto y dice, no, pues le vamos a poner vida digna, pero no vamos a dejar a estas personas desamparadas. Y eso es fascinante. Y eso lo tiene en la primera etapa la Corte Interamericana. En la segunda etapa, ya lo que hace es justiciabilizar los DESCA a través del protocolo de San Salvador, que en realidad tenemos un caso, y que fue el derecho a la educación. Pero el problema con la segunda etapa es que el protocolo de San Salvador, si bien es cierto, está muy lindamente redactado y contiene derechos preciosos de DESCA, pero no justiciables, porque es literal y dice, solo van a ser justiciables o solo se va a hacer realidad el derecho a la educación y a los derechos sindicales. Cuestiones políticas, bueno, podemos hablar de los trabajos preparatorios, etcétera, pero no es el tema de este taller. Y esa es la segunda etapa. Entonces, no nos resuelve el problema. Y resulta ser que a partir de 2017, la Corte Interamericana le da la bienvenida a lo que yo denomino su segunda época, ¿no? Como utilizando los términos de la Suprema Corte. Su segunda época, porque abre su tercera etapa de justiciabilidad a los DESCA. ¿Y qué significa eso? Que la justiciabilidad se va a hacer a través del artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Ese artículo que dice DESCA, pero que no te dice cuáles derechos son y que está confuso y que nadie entendió la redacción y que muchos pensaron que ni derechos tenía y que nada más el Estado progresivamente podría cumplir y solo si tenía dinero. Pues no. Entonces la Corte le da la bienvenida a esa afortunada nueva etapa, a esa afortunada segunda época jurisprudencial en la que dice, no, el artículo 26 tiene derechos y son justiciables. Y eso es lo que vamos a ver mañana. ¿Cómo llega a esa conclusión? ¿No? ¿Cómo la Corte se remite a la Carta de la OEA? Finalmente, en los 60 se tenía esa claridad, pero con mucha confusión después. Pero finalmente la Corte Interamericana ahora sí se remite a la Carta de la OEA, donde sí viene la lista de derechos, salud, seguridad social, vivienda, alimentación, etcétera, ¿no? Y bueno, pues creo que de esta manera, vi por aquí una preguntita que decía que si se puede, un segundito, que si... que si la Corte Interamericana está obligada a estudiar los derechos inmersos en otros tratados. Mira, justamente lo que vamos a hacer, Vianey, mañana es analizar le llamamos esa metodología de interpretación de los DESCA. Mañana vamos a ver
con todo detalle los criterios de interpretación que utiliza la Corte para los DESCA, y en eso está contestada tu pregunta, pero solo te digo en este momento, en efecto, no significa que la Corte Interamericana haga vinculantes otros derechos de los que no, otros tratados de los que no tiene competencia, sino que nada más se refiere a que los utiliza para establecer alcances interpretativos. Y bueno, si no hay, a ver, dice una pregunta, Verónica, ¿pudiera mencionar los 6 casos líderes de la tercera etapa, por favor? Con muchísimo gusto. Esos 6 casos líderes de la tercera etapa son, el primero, caso de Lagos del Campo contra Perú. La segunda resolución, que no es caso, es una opinión consultiva, es la 23, que refiere al medio ambiente y derechos humanos. El tercero es caso Poblete Vilches contra Chile. El cuarto es Cusculpi-Varal y otros. Y el quinto, el caso Muelle Flores contra Perú. El sexto, caso Nuestra Tierra versus Argentina.